¿Qué pasaría si te dijera que uno de los delanteros más completos de Europa está a punto de desatar una guerra de ofertas entre gigantes? ¿Y si te dijera que el Barcelona, el club que todos conocemos, podría quedarse fuera de esta batalla no por falta de interés, sino por falta de dinero? Hoy vamos a hablar de Julián Álvarez, el delantero argentino que tiene al Barça soñando, al Chelsea preparando 150 millones de euros y al Atlético de Madrid temblando ante la posibilidad de perder a su estrella. Esta no es solo una historia de transferencias, es un reflejo brutal de cómo el dinero puede decidir el futuro de los clubes más grandes del mundo. ¿El Barcelona podrá competir o veremos a Álvarez con la camiseta azul de Londres? Quédate conmigo porque lo que viene es fascinante. Antes de entrar en la batalla, necesitas entender por qué todos quieren a este jugador. ¿Qué tiene Julián Álvarez que lo hace tan especial? Julián Álvarez se ha convertido en uno de los delanteros más completos de Europa. Y cuando digo completo, no exagero. Hablamos de un jugador que no solo marca goles, sino que también genera jugadas, asiste a sus compañeros y participa activamente en la construcción del juego. Es el tipo de futbolista que todo entrenador moderno sueña con tener. El Barcelona lo sabe perfectamente. Durante meses el club catalán ha seguido cada movimiento de Álvarez. La razón, simple, necesitan un heredero para Robert Lewandowski. El polaco, aunque sigue siendo efectivo, ya tiene 36 años. El reloj no perdona, y el Barça necesita planificar el futuro. Y aquí viene algo que me parece crucial. Álvarez no es solo un reemplazo, es una evolución. Lewandowski es un goleador puro, un delantero de área. Álvarez, en cambio, es un futbolista del siglo XXI, dinámico, versátil, capaz de jugar en múltiples posiciones. Si el Barcelona realmente quiere recuperar su estilo de juego total, Álvarez encajaría como un guante. El problema es que este guante tiene un precio, y es astronómico. Y aquí es donde la historia se complica, porque el dinero, amigos, siempre tiene la última palabra. ¿Recuerdas cuando el Barcelona podía comprar a casi cualquier jugador del mundo? Esos tiempos quedaron atrás, y ahora el fair play financiero los tiene contra las cuerdas. La realidad del Barcelona es dura. Aunque Álvarez representa la solución perfecta para su ataque, el precio prometido no será barato para un jugador que es pilar fundamental del Atlético de Madrid. Y aquí está el nudo del problema. El club catalán sigue limitado por las estrictas normas del fair play financiero. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si el Barça quiere fichar a Álvarez, tendrá que sacrificar piezas importantes de su plantilla actual. No estamos hablando de jugadores secundarios, estamos hablando de titulares, de pilares del equipo. Imagina tener que vender a Frenkie de Jong, a Ronald Araujo, o incluso a alguno de los jóvenes talentos solo para poder permitirse un delantero. Personalmente creo que esta situación pone al Barcelona en una encrucijada filosófica. ¿Vale la pena desmantelar parte de un equipo que está funcionando, que está creciendo, solo por un nombre? Por muy bueno que sea Álvarez, el fútbol es un deporte colectivo. Debilitar otras posiciones para reforzar una podría ser contraproducente. Pero espera, porque si crees que la situación del Barça es complicada, aún no has escuchado lo que trae el Chelsea. Mientras el Barcelona hace cálculos con la calculadora, otro gigante europeo llega con el talonario abierto. 150 millones de euros. Déjame repetirlo. 150 millones de euros. Esa es la cifra que el Chelsea está dispuesto a poner sobre la mesa. Según información de fichajes, el club londinense está preparando una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez. Esta cifra no solo es impresionante, es devastadora para las aspiraciones del Barcelona. Mientras el Barça tiene que vender para poder comprar, el Chelsea simplemente puede comprar. Es así de brutal la diferencia. Los Blues están listos para actuar, y si realmente entran en la batalla, las opciones del Barcelona se reducen dramáticamente a dos caminos: vender jugadores importantes o retirarse de la competición. Esta no es una historia nueva para el Chelsea. Desde que los nuevos propietarios tomaron el control, han demostrado una capacidad de gasto casi ilimitada. Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Romeo Lavia, la lista de fichajes millonarios es larga, y ahora Álvarez podría ser el próximo nombre en esa lista. Lo que me resulta fascinante de esta situación es cómo refleja el estado actual del fútbol europeo. Vivimos en una era donde el proyecto deportivo, la historia del club e incluso la liga en la que juegas están quedando en segundo plano frente al poder económico puro y duro. ¿Es bueno esto para el fútbol? Esa es una pregunta que cada aficionado debe responder por sí mismo, pero hay un tercer protagonista en esta historia que aún no hemos explorado a fondo: el Atlético de Madrid.
Imagina ser el Atlético de Madrid ahora mismo. Tienes una joya en tus manos, pero dos gigantes con hambre y dinero están tocando a tu puerta. Para el Atlético de Madrid, Julián Álvarez no es simplemente un jugador más. Es una pieza fundamental en el sistema de Simeone. Su versatilidad, su capacidad de trabajo defensivo y su olfato goleador lo convierten en el delantero ideal para el estilo del Cholo. Perder a Álvarez representaría un golpe durísimo para el conjunto colchonero. Y aquí está el problema adicional. Encontrar un reemplazo de su calibre en el mercado actual es extremadamente difícil. Vivimos en una época de escasez de delanteros de calidad. Los que hay, o están en clubes que no los quieren vender, o tienen precios prohibitivos. Si Álvarez se va, el Atlético tendría dinero, sí, pero ¿a quién podrían fichar con esos recursos? ¿Víctor Gyökeres? ¿Víctor Osimhen? Todos tienen etiquetas de precios similares o superiores, y ninguno garantiza la misma adaptación al estilo Simeone que Álvarez ya demostró. Desde mi punto de vista, el Atlético está en la posición más vulnerable de los tres. El Barcelona y el Chelsea son compradores que pueden permitirse fallar. El Atlético, en cambio, es el vendedor que no quiere vender pero que podría no tener más remedio si llega una oferta irrechazable. Y 150 millones de euros, bueno, eso es difícil de rechazar para cualquier club. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Hacia dónde nos lleva esta batalla? Hemos recorrido juntos esta historia fascinante. Permíteme recapitular los puntos clave. Primero, Julián Álvarez es uno de los delanteros más completos de Europa, capaz de marcar, asistir y construir juego. Es el futbolista moderno que todos quieren. Segundo, el Barcelona lo ve como el heredero perfecto de Lewandowski, pero sus problemas financieros con el fair play podrían obligarlos a sacrificar piezas clave de su plantilla actual. Tercero, el Chelsea llega con 150 millones de euros sobre la mesa, demostrando una vez más que el poder económico puede inclinar cualquier balanza en el fútbol moderno. Cuarto, el Atlético de Madrid enfrenta la posible pérdida de una estrella insustituible en un mercado donde los delanteros de calidad escasean. Esta batalla por Álvarez no es solo una transferencia más. Es un espejo que refleja la cruda realidad del fútbol actual. La brecha financiera entre clubes es cada vez más grande, y esa brecha puede determinar quién gana trofeos y quién se queda mirando. Ahora te pregunto a ti, ¿dónde crees que acabará Julián Álvarez? ¿Podrá el Barcelona encontrar la manera de ficharlo? ¿O veremos a Álvarez? ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los delanteros más completos de Europa está a punto de desatar una guerra de ofertas entre gigantes? ¿Y si te dijera que el Barcelona, el club que todos conocemos, podría quedarse fuera de esta batalla? No por falta de interés, sino por falta de dinero. Hoy vamos a hablar de Julián Álvarez, el delantero argentino que tiene al Barça soñando, al Chelsea preparando 150 millones de euros y al Atlético de Madrid temblando ante la posibilidad de perder a su estrella. Esta no es solo una historia de transferencias, es un reflejo brutal de cómo el dinero puede decidir el futuro de los clubes más grandes del mundo. ¿El Barcelona podrá competir? ¿O veremos a Álvarez con la camiseta azul de Londres? Quédate conmigo porque lo que viene es fascinante. Antes de entrar en la batalla, necesitas entender por qué todos quieren a este jugador. ¿Qué tiene Julián Álvarez que lo hace tan especial? Julián Álvarez se ha convertido en uno de los delanteros más completos de Europa. Y cuando digo completo, no exagero. Hablamos de un jugador que no solo marca goles, sino que también genera jugadas, asiste a sus compañeros y participa activamente en la construcción del juego. Es el tipo de futbolista que todo entrenador moderno sueña con tener. El Barcelona lo sabe perfectamente. Durante meses, el club catalán ha seguido cada movimiento de Álvarez. ¿La razón? Simple. Necesitan un heredero para Robert Lewandowski. El polaco, aunque sigue siendo efectivo, ya tiene 36 años. El reloj no perdona, y el Barça necesita planificar el futuro. Y aquí viene algo que me parece crucial. Álvarez no es solo un reemplazo, es una evolución. Lewandowski es un goleador puro, un delantero de área. Álvarez, en cambio, es un futbolista del siglo XXI, dinámico, versátil, capaz de jugar en múltiples posiciones. Si el Barcelona realmente quiere recuperar su estilo de juego total, Álvarez encajaría como un guante. El problema es que este guante tiene un precio, y es astronómico. Y aquí es donde la historia se complica, porque el dinero, amigos, siempre tiene la última palabra.
¿Recuerdas cuando el Barcelona podía comprar a casi cualquier jugador del mundo? Esos tiempos quedaron atrás, y ahora el fair play financiero los tiene contra las cuerdas. La realidad del Barcelona es dura. Aunque Álvarez representa la solución perfecta para su ataque, el precio prometido no será barato para un jugador que es pilar fundamental del Atlético de Madrid. Y aquí está el nudo del problema. El club catalán sigue limitado por las estrictas normas del fair play financiero. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si el Barça quiere fichar a Álvarez, tendrá que sacrificar piezas importantes de su plantilla actual. No estamos hablando de jugadores secundarios, estamos hablando de titulares, de pilares del equipo. Imagina tener que vender a Frenkie de Jong, a Ronald Araujo o incluso a alguno de los jóvenes talentos solo para poder permitirse un delantero. Personalmente creo que esta situación pone al Barcelona en una encrucijada filosófica. ¿Vale la pena desmantelar parte de un equipo que está funcionando, que está creciendo?